En definitiva, la iglesia no es abstracta a lo que precisamente pasa en la sociedad donde está involucrada. Cuando usted empieza a darse cuenta, el entorno, los acontecimientos que rodearon cuando Jesús estaba en la tierra, nos daremos cuenta de que nunca en el propósito de Dios lo que pasa en la sociedad es ajeno a lo que termina involucrando a la iglesia. Y para los tiempos que corren, para este momento que estamos viviendo como sociedad, Dios la semana pasada había tratado con mi corazón y me había dado una palabra en virtud a un acontecimiento, algo que todos estamos viviendo. Estamos viviendo un momento donde hay mucha irritabilidad en la gente, hay mucho enfrentamiento, hay mucha hostilidad. Y de repente, sin darnos cuenta, muchas veces nosotros somos involucrados, influenciados, y sin darnos cuenta pasamos a ser parte de lo mismo. Y me preguntaba, ¿qué es la iglesia? Y entonces en esta tarde, noche, ahí desde tu casa, yo quiero hablarte acerca de lo que somos, de lo que es la iglesia. La iglesia, sin lugar a dudas, es portadora de paz. Y esa es una de las metas más grandes que debemos tener. Porque estamos precisamente en un momento donde debemos nosotros transmitir el principio de Dios. David, el salmista David, a lo largo del Salmo 37, empieza a hablar acerca del contraste entre los buenos y los malos. Porque parecería que siempre hay dos bandos. Y están los buenos, los que yo considero que son los buenos, y están los malos, los que yo considero que son los malos. De alguna manera esos vínculos, esos bandos que se van formando, nos van dejando de uno y del otro lado. Y entonces vamos tomando partido y sin darnos cuenta, empezamos a darnos cuenta que hay gente buena y gente mala según nuestro entender. En el Salmo 37, David empieza a hablar acerca del contraste entre los buenos y los malos. Y me encontré con un versículo de oro, diría mi profesor, mi mentor, Adolfo Cochán, esas perlas que están en la Biblia. Me encontré con un versículo que realmente me impactó y se los quiero compartir. Pero permítanme hablarle acerca de todo lo que va diciendo el Salmo 37. Arranca el Salmo diciendo, no te impacientes a causa de los malos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque existe el pensamiento popular donde dice, bueno, pero los que hacen todo mal, los que se portan mal, los corruptos, los malos administradores, parece que les va bien. Y entonces el salmista arranca el salmo diciendo, no te impacientes de los hombres malos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados, pronto pasan y ya no estarán más. Confía en Jehová y haz el bien. Entonces David le empieza a decir a la gente, no te impacientes por los malos, no mires tanto a tu alrededor, no mires a los que hacen mal las cosas, vos hacelo bien. Y dice en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. No te alteres con motivo de los que prosperan siendo malos. No te alteres por eso, no te preocupes tanto por eso. Deja la ira, deja el enojo, no te enojes tanto. Es como que David nos está diciendo, no te enojes tanto, no te excites. No te sientas atraído a hacer lo malo, porque pronto serán destruidos. Pero espera en el Señor, porque los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. También en el Salmo 37, verso 11, va a decir una palabra que Jesús la va a establecer como una de las bases en lo que es constituido como las bases de su reino en el monte de la bienaventuranza. Así como en el Sinaí, Moisés promulgó la ley de Dios. Es en el monte de las bienaventuranzas donde Jesús establece las bases de su reino. Y es una palabra de David en el Salmo 37 que Jesús las va a instrumentar como un parte de su ley. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Qué interesante es saber que ahí en el Salmo 37 David dice que la injusticia no va a prevalecer,
Y dice, por Jehová son ordenados los pasos de los hombres y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue el pan. Está diciendo David, la injusticia no va a prosperar. Sin embargo, todo lo que vemos a nuestro alrededor nos empieza a empujar y a creer que eso no es tan así. Y entonces empezamos a darnos cuenta y empezamos a ver el contraste entre los buenos y los malos. El secreto termina siendo, ¿cómo termina este precioso salmo? Porque dice, yo vi al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera, presta atención. Porque después de todo, el secreto de un hombre no va a ser cómo empieza, sino cómo termina. Y entonces David empieza a hablar de cómo van a terminar los violentos. Para aquellos que no vienen asiduamente a esta casa, hace unas semanas atrás tuve un incidente precisamente aquí en nuestro estacionamiento. Como producto quizás de nuestra ausencia o porque no estamos mucho, aquí en la esquina del estacionamiento un hombre se puso a vender y a producir ciertos alimentos. Como se puso tanto en la esquina, me incomoda mucho cuando tengo que girar para estacionar. Y entonces hace 2 martes atrás, cuando yo traté de estacionar sin darme cuenta, pasé muy cerca del hombre. Pero yo estaba muy concentrado sabiendo que no pasó nada. Cuando me bajé de la camioneta había 2 personas alrededor mío, increpándome violentamente, diciéndome que diga que eran personas de respeto, si no me rompían todos los vidrios. Así arrancó la conversación. Y diga que San Lucho estaba ahí atento y vino a mi socorro. Pero lo cierto es que lo que me llamó la atención es la agresión. Es como continuamente estamos siendo incitados. Parecería que estamos todos tan nerviosos y estamos todos tan sacados que enseguida la violencia ahí aflora. Y esos son los tiempos que vivimos en nuestra sociedad. Pero el Salmo 37, precisamente en el versículo 37, va a decir una gran verdad que a mí me gustaría que en esta noche lo puedas atesorar en tu corazón. Dice el salmista, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. En todo lo que él está describiendo, en todo lo que él está hablando, dice, sin embargo, yo te quiero pedir que consideres al íntegro, mira al justo, no mires tanto lo otro, porque hay un final dichoso para los hombres de paz. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice, miren a los que son buenos y honestos. Parece que vamos a tener que mirar bastante en nuestro país para encontrarlos. Pero dice, miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Y otra traducción dice, hay porvenir para quien busca la paz. Mire a los íntegros, mire a los hombres justos, porque hay un final de bendición para los hombres de paz. Y yo creo que para estos tiempos que corremos, la iglesia tendrá que interpretar el momento social que estamos viviendo y cómo será fundamental como iglesia de ser portadores de paz. No estamos para arrimarnos a la violencia, ni desde alguna tribuna que consideremos la más justa, ponernos de uno del otro lado para decir que está bien y que está mal. La iglesia tendrá que entender que su misión fundamental en este tiempo será llevar la paz. Es curioso, pero en una sociedad tan exacerbada, violentada y fragmentada, es muy difícil mantener la calma. De hecho, que a cada instante estamos tentados a que un día de furia no sea una saga de una película, sino en nuestra propia experiencia. Es como que en cualquier momento se nos salta la chaveta a nosotros también. Así decimos acá. Y es como que estamos en una sociedad donde existe tanta violencia, donde desde los atriles que nos tendrían que llamar a la paz, se está continuamente fomentando la rivalidad, el contraste. Si no pensás como yo, estás en contra mía.
El concepto social de no entender que aunque pensemos distinto, podríamos sentarnos a ponernos de acuerdo. Pero si en una de las tragedias más grandes que el mundo está viviendo, ni siquiera ha logrado que nos podamos poner de acuerdo para el bien de nuestra gente. Qué tristeza tenemos como sociedad, que en semejante situación es como que encima estamos echando, como dice el dicho o la canción y lo que usted quiera, leña al fuego. Y entonces hay gente especializada en la materia, hay gente que estudia acerca del comportamiento social de las personas y sin darnos cuenta estamos en el medio de un esquema, de una puja política, social, que lastimosamente también llega a la iglesia. La famosa grieta. Lo que tanto hablamos de ella. Lo más doloroso es cuando la grieta se fomenta y se estimula desde los atriles donde se tendría que llamarse a la unidad y a la paz. Miren lo que dice ahí. Hablamos de lo que pasa en nuestra sociedad y todo lo que involucra país, ciudades, organizaciones, familias, iglesia, todo está igual, ya que lo más temido parece estar golpeando las puertas de nuestra sociedad y es la guerra de clases. Lo peor que nos pasa es que de los atriles que tendríamos que estar hablando y pacificando y llamando a la paz y llamando a la cordura, parecería que en todos los estamentos, desde lo social, desde las instituciones, desde todo lo que nos rodea, parece que lo único que estamos haciendo es fomentando la rivalidad, es peleando unos a otros. ¿Qué tendrá que hacer la iglesia? Porque la iglesia termina siendo parte de esa sociedad. Los buenos, los que son supuestos y los malos, los que tienen la visión clara y los que no tienen la visión clara, los pastores progre y los pastores retro, las iglesias que son progre y las iglesias que son retro, las iglesias que han avanzado y las iglesias que se han quedado. Fíjese que todo termina confabulando también dentro de la misma forma. Cuando este tendría que ser un momento donde la iglesia no tendría que hablar en ese tono. Tendríamos que estar juntos, humillados delante de Dios, buscando el rostro de Dios para que Dios bendiga a nuestra nación. Como verás, nos estamos contagiando. Y entonces lo que pasa a nuestro alrededor termina también a nosotros fomentándolo. Decime la verdad. ¿No te pasó estar en el tránsito, en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en lo que fuera, y violentarte sin darte cuenta? Yo hay veces que me digo, pero si yo no soy así. Uno no es de esa manera. Sin embargo, nos termina influenciando. Y entonces vamos tomando posturas, posiciones, sin darnos cuenta que nadie tiene la razón. Que la única razón la tiene nuestro Señor Jesucristo y tendríamos que volver a eso, a la palabra, para darnos cuenta de qué se trata. Hace muchos años, en lo que es considerado como la Biblia gaucha, José Hernández, en el famoso Martín Fierro, decía: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Mire cuánta razón tenía José Hernández. Sean unidos entre hermanos, pero si en un momento tan triste donde nuestro país no solamente está afectado por esta pandemia, sino porque recibimos información acerca de cómo está el estado de pobreza de nuestra nación. Y un país que en los últimos 40 años ha triplicado su nivel de pobreza, tendría que llamarnos a la unidad para salir de este momento. Sin embargo, sin darnos cuenta y peleando cada uno por lo suyo, no hemos logrado que la suerte de nuestro país cambie. Es por eso que hace muy poquito tiempo el presidente de nuestro vecino país, el Pepe Mujica, no estoy hablando de política, no estoy dándole la razón, pero dijo una frase desde afuera que nos cabe, y nos cabe muy fuerte. El Pepe Mujica dijo hace muy poquito: la Argentina tiene una enfermedad muy grave, el odio en la perspectiva política y social. ¿Cuánto odio que venimos discutiendo hace 200 años? Desde los unitarios y federales, desde Rosas y los antirrosas, desde el peronismo y antiperonismo, desde los militares y antimilitares. Y ahí estamos.
Y entonces estamos desde los de derecha o los de izquierda, lo de un lado o lo del otro, y no nos damos cuenta que hay gente que lucra, gana en todo este dolor. Y en todo este dolor donde postra a los pueblos, donde postra a las naciones, la iglesia se entretuvo en su pequeño mundo. Se entretuvo sin darse cuenta que en medio de tanta hostilidad tenemos que ser portadores de paz. Que la iglesia es llamada a levantar la bandera de la paz, a decirle a los hombres que es tiempo de unirnos, que es tiempo de bajar el tono de la conversación, porque hay gente que está sufriendo. Si hubo un antes y un después en los Estados Unidos, esa nación que admiramos tanto, si hubo un antes y un después en esa superpotencia, fue a causa de la sangre de un hombre llamado Martin Luther King, un pastor que logró hablarle a la gente de corazón a corazón, y él decía: hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Fue la sangre de este hombre, de este pastor bautista, la que logró que una nación se pacificara y que se transformara en la potencia más grande del mundo. Porque él decía: yo tengo un sueño. Y él lloraba y se lamentaba por lo que estaba pasando en su patria. No estaba encerrando en su templo, discutiendo sus doctrinas. No estaba dentro de su iglesia sencillamente diciendo que tenía la razón. Salió a la sociedad a la que amaba a decirle que es tiempo de vivir como hermanos. Con razón, Salomón va a decir en uno de sus proverbios algo que a mí me estremece, porque dice que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. El peor de los odios es el odio entre hermanos. El peor de los males es cuando se enfrenta una sociedad de hermano contra hermano. Cuando se le hermana el hermano contra el hermano, es el peor de los socios, el peor de los golpes que reciben. Precisamente porque con el mismo amor que se amaban, ahora se terminan odiando. Y Salomón decía que son como cerrojos de alcazar. Eran los cerrojos de bronce, de doble seguridad, imposibles de abrir. Pero es Jesús el que termina diciendo la realidad más extraordinaria al respecto. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Una ciudad que se divide, los hermanos que se pelean, cuando nos enfrentamos y sin darnos cuenta, por un minuto, si tendríamos la atención, nos daríamos cuenta que somos argentinos contra argentinos. Y la rivalidad que hacemos entre hermanos no nos permite ver a las claras que hay alguien que está ganando con todo esto. Cuando logramos desatar el odio entre hermanos, la peor de las ataduras. Porque en vez de bendecirnos ese amor, compartimos nuestras mismas entrañas y de repente ahora sencillamente estamos enfrentados. Jesús dijo: una casa dividida no va a prosperar, un reino dividido no va a prosperar. Y eso aplíquelo al matrimonio, aplíquelo a la empresa, a su negocio, aplíquelo a una iglesia, aplíquelo a donde quiera. Es un principio soberano, es un principio que se cumple. Un reino dividido, una casa dividida no va a prosperar. En el peor de los momentos de mi vida, cuando a mí la gente me pregunta cuál fue el secreto para salir adelante. Muchas veces me bajaba de la plataforma y me decían: Ángel, hemos escuchado tu testimonio y es impresionante cómo Dios te sacó de la pobreza, de la miseria. ¿Cuál fue el secreto? Y yo le dije uno solo: con mi esposa, con mis hermanos, con la familia, nos unimos, nos pegamos, nos enlazamos. No era momento de echarnos la culpa los unos a los otros. No era el momento de reprocharnos los unos a los otros. Era el momento de amarnos, de bancarse la parada y de hablar a corazón a corazón. Porque Jesús lo dijo clarísimo: un reino dividido no va a prosperar. Con razón la Biblia nos cuenta que el primer homicidio culposo con premeditación y alevosía se dio entre hermanos. La primer sangre que se derramó sobre la tierra, la primer sangre que bebió la tierra inocente, se dio entre hermanos que no lograron superar la envidia. Envidia es la tristeza o pesar por el bien ajeno, deseo de algo que no se posee.
La primer sangre inocente, el primer golpe, el primer homicidio culposo, se dio entre hermanos que no lograron superar sus diferencias. ¿Y cuánto dolor ha traído no poder superar nuestras diferencias? Dice la Biblia que Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, mas Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó, se enojó, se encolerizó, se ensañó Caín contra su hermano Abel. Estoy hablando, sí, de Caín y Abel, los dos hermanos. Indiscutiblemente, la competencia entre ambos estaba a flor de piel. Ambos sabían lo que Dios había dicho a su madre Eva concerniente a la serpiente. Si usted es lector de la Biblia, usted se da cuenta que Dios le dijo a Eva que de su simiente iba a nacer uno que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente que astutamente los engañó. Entonces la Biblia nos dice que post caída, el primer hijo que nació fue Caín. Y Eva, cuando lo tuvo en los brazos, dijo: he adquirido varón por voluntad de Dios. Indiscutiblemente, todos los ojos tácitamente estaban puestos sobre los ojos de Caín. Indiscutiblemente toda la familia pensó que el hombre que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente era Caín, porque fue el primer varón nacido después del episodio. Eso estaba muy presente entre los hermanos. Estoy seguro que Caín y Abel conocieron la historia. Eva y Adán se las contaron y le dijeron lo que había sucedido, la tragedia que fue entrar en el engaño de la serpiente. Y no tengo dudas que sobre Caín reposaba la esperanza o reposaba en cierta manera el pensamiento que él era el hombre, porque fue el primer nacido después del episodio. Pero eso le jugó una mala pasada a Caín, porque se creyó lo que no era. Y como se creyó lo que no era, se atribuyó un mérito que no le pertenecía y nunca, pero nunca superó la eficacia de su hermano Abel. Es como que Caín se atribuyó: yo soy el elegido, yo soy el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, y me imagino que Caín estaba preocupado buscando a la serpiente. Nunca entendieron la etimología, nunca entendieron la promesa. Y eso generó una rivalidad entre ambos, una competencia entre ambos. Pero Abel, sumiso, humilde, ofreció a Dios más excelente sacrificio, y eso Caín no lo soportó. No soportó que al otro le fue mejor, no soportó que el otro lo superó. Y vaya que nos está pasando como sociedad, nos está pasando como generaciones. Nos está pasando de que parecería que se está trabajando para que al otro le vaya peor, para que así le va al otro peor, entonces yo tengo la razón. Casi maquiavélico, sin darnos cuenta de las penosas consecuencias. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y eso lo catapultó al homicidio. Hebreos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué culpa tuvo Abel que Dios haya aceptado? ¿Qué culpa tuvo Abel que Dios haya mirado con agrado a la posición del corazón de Abel? Claro, Caín pensaba que ya lo tenía claro, que ya él era el elegido, se atribuyó, se creyó lo que no era. Y si hay algo que nos genera muchos problemas es cuando te crees lo que no sos. Entonces nos hemos creído toda la vida que somos un país rico. Nos hemos creído toda la vida que los argentinos estamos por encima de la masa. Nos hemos creído que nosotros la tenemos clara, que somos unos genios. Pero los resultados no mienten. Los resultados nos están diciendo que no es así. ¿Y cuántas veces te la creíste? Y te creíste que tenías la razón. Y te creíste que lo sabías hacer. Y por eso menospreciaste al otro y te creíste superior. Hasta te enojaste, pegaste el portazo. Porque acá las cosas no se hacen como yo digo. Porque yo tengo la razón. Y porque acá no saben cómo se hace. Pero los resultados no mienten. Y tantos años de postración y tantos años de dolor nos están llevando a las claras a darnos cuenta qué es lo que nos está pasando. Tanta rivalidad, tanta energía metido contra el otro, tanto pesar contra el otro que no nos está dando cuenta que estamos perdiendo el tiempo y una oportunidad. Por eso es que acá en Aliento de Vida no estamos discutiendo quién tiene o no la razón. Hay una línea de pensamiento que respetamos.
Y estamos trabajando para las nuevas generaciones. Y ojalá que pronto, ojalá que muy pronto, estas nuevas generaciones, esta enorme muchachada que está detrás de las cámaras, que está en los lugares que ni nos imaginamos, sean llenas del Espíritu Santo para que nos pasen por arriba. Y en lo que a mí respecta y todo nuestro equipo, estamos solamente pensando que con mucho gusto, con mucho agrado, cuando la nueva generación se levante, ellos serán los que llevarán la obra adelante. No son enemigos, al contrario, somos parte. Pero cuánto dolor ha causado el enfrentamiento, las rivalidades generacionales adentro de una iglesia, las rivalidades doctrinales, los pensamientos, por no discutir, por no mirar coherentemente lo que la palabra nos enseña. Y sin darnos cuenta, influenciados por la sociedad que nos rodea, hacemos exactamente lo mismo. Caín se enojó tanto que dijo, yo voy a matar a mi hermano. Y Dios no lo pudo detener, le dijo, ¿qué estás haciendo, Caín? ¿Qué vas a hacer? Y yo quiero decirle tristemente, con mucho dolor, que hay líderes en nuestra nación que saben que están llevando al país al propio abismo. Me ha causado dolor, tremendamente dolor, darnos cuenta que en semejante situación las mezquindades personales, los botes del Titanic son los que están indicando que los que tienen dinero se suben primero y los que se pierden, se pierden. ¿Cuánta inequidad social está manifestándose? Cuando vemos las enormes diferencias sociales que atraviesan nuestros países y de repente, si estás ubicado, si tenés un contacto, por ahí recibís una vacuna o por ahí no. Eso ha sucedido, ha pasado y va a seguir pasando porque sencillamente la corrupción es transversal, atraviesa todos los estados, todos los estamentos. Eso no me preocupa, porque sé que existe. Pero lo que sí nosotros como iglesia tenemos que entender, aquí fuimos llamados, aún en una sociedad donde se irrita, donde se molesta, donde parece que mi hermano es mi enemigo, donde parece que la General Paz nos divide de uno y del otro lado, donde parecería que hay ciertas provincias que ya no pertenecen al país. En esta sociedad en la que nos toca vivir, es la iglesia la que se levanta a decir, la paz es necesaria, la paz es el vínculo de hermanos. ¿Por qué Abel pudo matar a Caín? Y siempre la pregunta que yo me hago. Si la Biblia dice que era justo Abel, ¿por qué Dios no lo defendió? ¿Por qué Dios no lo cuidó a Abel de las manos asesinas de Caín? La respuesta está clara y está en la Biblia. Porque la Biblia dice que Caín era hombre del campo. Y la provocación de Caín sobre Abel fue, salgamos al campo. Caín lo arrastró a su territorio. El territorio de Caín era el campo. Y cuando logró que Abel le introduzca o se meta dentro de su territorio, ahí tuvo autoridad para asesinarlo. ¿Cuál es el problema? Entrar en el territorio de Caín, entrar en el territorio de los violentos, entrar en el territorio de los que nos están empujando a un enfrentamiento entre hermanos, a una pequeña guerra civil entre hermanos. Parecería demasiado lo que estoy hablando, pero si hay algo que la iglesia tiene que tener mucho cuidado es la guerra de clases. Cuando los pobres pelean contra los pobres, los argentinos contra los argentinos, los hermanos de una misma casa, los hermanos de una misma iglesia peleando por una posición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los tiempos de tanta turbulencia que vive nuestro país? Dios dijo que la sangre del inocente clamaba a Él desde la tierra, clamaba por justicia, por las enormes injusticias que habían pasado. Eso nos indica que nunca se sale sin dolor de estos procesos. Entonces la clave, la pregunta es, ¿dónde están los portadores de paz? ¿A qué somos llamados? Y es por eso que en esta noche quiero hablarle de qué actitud debemos asumir como hijos de Dios. Vos y yo sabemos lo que está pasando. Las conclusiones son claras. Y aquí no hay inocentes. No estamos en otro planeta. Estamos aquí en la Argentina. Y permítanme a los hermanos que están viviendo en otras naciones y que nos están escuchando, porque quizás es muy parecido a lo que están viviendo.
Y si no, ahí tienen el chat para contarnos. Hay países que han logrado sortear sus diferencias y salir adelante. Pero nosotros en este momento, ¿qué haremos? ¿Cuál será la actitud de los hijos de Dios? La primera actitud que yo quiero marcar en esta noche es que si hay algo que nosotros tenemos que hacer es identificar correctamente nuestro enemigo. Nos confundimos de nuestro real enemigo y muchas veces personalizamos y formamos imágenes de alguien sin darnos cuenta que en medio de esto hay alguien que le fascina la contienda, hay alguien que le encanta fomentar la rivalidad. Hay alguien que es un especialista en las broncas, en los odios. Ya sé que usted conoce el nombre, se lo voy a decir con todas las letras: Satanás. Jesús dijo que él viene para hurtar, matar, destruir. El negocio de él es el enfrentamiento. Si hay algo que él sabe es cómo poner la cuña en una familia, en un matrimonio, en una iglesia, en un ministerio, en una sociedad, en una empresa. Él sabe cómo inquietarnos y confundirnos y enfrentarnos. Y tiene la capacidad, la habilidad de muchas veces maquinarnos, hablarnos, meterse en nuestros pensamientos, influenciar los pensamientos. Y entonces, sin darnos cuenta, nosotros, en vez de distinguir la fuente de nuestro real problema, en vez de distinguir la fuente de nuestro real enemigo, nos empezamos a concentrar en la persona, en las personas, en los ideales de la persona, sin darnos cuenta que el enemigo no está ahí. Con mucho dolor le he dicho a muchas parejas que sus matrimonios se han perdido: dale una oportunidad y Satanás destruye tu casa. Es más, muchas veces le dije: ustedes han pasado ciertos límites que no hay retorno. Abrile la puerta a Satanás y destruye. Rompe el pacto que hiciste delante de Dios y vas a ver cómo tu matrimonio vuela por 1000 pedazos. Sí, el enemigo de nuestras almas, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, sabe cómo destruir una potencia, una nación tan bendecida como Argentina. Sabe cómo destruir un país, una nación tan linda como Uruguay, Chile, Brasil, con sus potenciales, con sus bendiciones, con sus debilidades. Y entonces él lo sabe y llena, mina el campo y no nos damos cuenta, y la iglesia distraída no identifica a su real enemigo. Entonces el apóstol San Pablo, cuando escribe de esto, habla de un ofensor, de alguien que lo lastimó, que alguien que habló mal de él. Permítame decirle que si hay algo que lastima y duele cuando hablan mal de vos, te duele cuando hablan mal tuyo, como dicen en Uruguay. Y entonces muchas veces eso nos lastima, nos hiere, y Pablo vivió la triste experiencia de la difamación. Lo difamaron injustamente a pesar de lo que él había hecho por una iglesia que tanto amaba como Corintio. Y entonces el apóstol San Pablo nos deja una lección y dice: y al que vosotros perdonan, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, lo he hecho por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo que no tenés que ignorar son las maquinaciones del diablo, cómo él tiene la capacidad de urdir, de tramar algo ocultamente y artificiosamente en perjuicio de un ausente. Mientras usted está trabajando, mientras usted está ocupado, hay gente que está pensando cómo destruirte y está buscando sigilosamente cómo dañarte, pero no te das cuenta que la fuente de inspiración ha sido el enemigo de nuestras almas. Fue él el que levantó el corazón de Eva contra Adán. Fue él el que levantó el corazón. Por supuesto, está abrirle la puerta y permitírselo, pero lo cierto es que la Biblia nos enseña que Satanás toma ventaja cuando nos enfrentamos como hermanos, cuando empezamos a pensar mal, cuando las amistades empiezan a romper, cuando los hermanos empiezan a jurar venganza, cuando no somos capaces de perdonar y superar el agravio y darnos cuenta que podemos tener pensamientos distintos, pero eso no nos hace enemigos. Identifica tu real enemigo. Pablo le dice a los colosenses: porque toda esta ley, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, miren también que no se destruyan unos a otros. Y Santiago dice que donde hay perturbación, allí hay toda obra perversa. Cuídense de la contención, y habla de esa rivalidad, de ese enfrentamiento. Pero si hay algo que tenés que identificar, es tu real enemigo.
Si hay algo que tenemos que identificar como país es quién quiere, quién gana con semejante enfrentamiento en nuestra nación. Y ahí está la iglesia, la que es capaz de agarrar un extremo y el otro y acercarlo a Dios. Ahí está la iglesia, la que es portadora de paz. Ahí está la iglesia, la que tiene que hacer que los hermanos se miren a los ojos y se amen. Ahí está la iglesia, la que tiene la paz de Dios, la que es capaz de traer el corazón de unos hacia los otros. Es José que escucha atentamente a sus hermanos llorar y decirle, cuando papá se murió, este ahora se va a vengar de nosotros. Y entonces dice la Biblia que los hermanos de José lo llamaron a José y le dijeron, José, papá antes de morir nos mandó a decirnos que nos perdones. Y José ya lo había dicho. Mientras hablaban los hermanos de José, dice que José lloraba mientras hablaban. ¿Cuántos gestos de amor tuvo José hacia su familia? De perdón, de que no pasa nada. Pero eso lo hizo grande a José. José se transformó en un grande cuando escuchó a sus hermanos. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y le dijeron, he aquí por siervos tuyos. Y él le respondió, José, no teman, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí. Ustedes levantaron una contienda contra mí. Ustedes pensaron contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Hasta esto que nos está pasando, Dios lo permitió para el bien de nuestra nación. ¿Qué hizo José? Identificó al enemigo. Nuestro hermano es quien lo fomenta. Y entonces dice la Biblia que José les habló. Y les habló diciendo, ahora pues no tengan miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Yo tengo suficiente presupuesto para bancarlo a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¿Dónde están los que consuelan? ¿Dónde están los que bajan los límites de enfrentamiento? ¿Dónde están los que hablan al corazón? Las pavas de mates que han circulado hablando mal del otro. Si hay algo que no nos falta, el tema de conversación de lo que están haciendo, de lo que hacen mal, siempre mal. Pero la iglesia es portadora de paz. Lo segundo que te quiero decir es que es tiempo de bajar el tono, hermanos. Es tiempo de bajar el tono a la conversación. Decía un viejo amigo mío, la carne solo busca carne. Y si alguien levanta el tono y vos levantás más el tono, y entonces empieza una discusión y cada vez levantamos más el tono y cada vez levantamos más la apuesta, ¿dónde termina todo? Si empiezan los reproches y los más reproches y empiezan los gritos y empiezan los insultos y se falta el respeto, ¿dónde va a terminar todo? Nada bien puede salir de ahí. Y entonces yo quiero proponerle a la iglesia que por esta semana hagas la prueba de bajar el tono de la conversación. ¿Viste lo que hizo el presidente? ¿Viste lo que hizo el otro? Y mirá lo que hizo de la vacuna y mirá lo que hizo el otro. Baja el tono. Quizás vas a saber bajar el tono guardando silencio. La Biblia dice en Proverbios que la blanda respuesta aplaca la ira. Mas la palabra cruel o áspera hace subir la temperatura. La respuesta blanda aplaca la ira. A mí cuando me agarró el otro día el muchacho y me dijo, diga que soy respetuoso, si no te voy a romper todos los vidrios de la camioneta. Yo tenía dos alternativas, agarrarlo del cuello y decirle, ¿qué te hice? ¿Vos por qué estás acá? Y todo lo que a uno se le puede ocurrir. Sin embargo, le digo, discúlpame. ¿A quién molesté? ¿Te molesté a vos? ¿A quién molesté? Te quiero pedir perdón. Y cuando le dije al hombre, te quiero pedir perdón, es como que lo desnudás. Porque lo que esperaba era una agresión que se contesta con otra agresión, que se contesta con más agresión y terminamos las manos. Pero no somos llamados a eso. Somos llamados a llevar la paz. La respuesta blanda aplaca la ira, pero la respuesta fuerte, dura, eleva el fervor. Y entonces empezamos a levantar temperatura y empiezan los gritos, los insultos, la falta de respeto, las rivalidades, la protesta. Todos contra todos. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Mire qué interesante.
Porque dice Proverbios que la lengua apacible es árbol de vida, la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Baja el tono. Baja el tono a la conversación. Discúlpame. A veces me llegan de todos lados situaciones complejas, situaciones, entredichos, malos pensamientos, malas interpretaciones. Yo no quise decir él, pero él entendió. Empiezan las maquinaciones, los malos pensamientos que se agradan a otro. Y no nos damos cuenta que lo importante, lo trascendental no es eso. Y que todo se terminaría con, discúlpame, lo hice sin querer. Número 3. El tercer consejo que en esta noche te quiero dejar es, mírate un poco al espejo. Mírate un poco al espejo, porque si te mirás al espejo, si tuviéramos presente lo que somos, no juzgaríamos tanto, menos si entendiéramos la regla del reino que Jesús dijo que con la misma medida con que medís vas a ser medido, con la misma vara que medís. Y juicio sin misericordia se hará con el que hiciere juicio sin misericordia. Mírate a vos mismo. Vos también tenés malos días, vos también metés la pata, vos también entendés mal, vos también. Y la Biblia nos enseña y nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido con una falta, vosotros que sois espirituales, restauradlos con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. O sea que cuando tenés que hablarle al otro, te tenés que considerar a vos mismo. Cuando tenés que corregir, cuando tenés que hablar o cuando tenés que aclarar, considerate a vos mismo. No sea que esa consideración, o no sea como Caín, que te la creíste, que tuviste un concepto equivocado de vos mismo, te lleva a asesinar a tu hermano. Muchos en nombre de la sinceridad. Discúlpame mi hermano, yo soy sincero, pero muchos en nombre de la sinceridad destruyen a las personas. El ser sincero no te autoriza a destruir a los demás. Por eso Isaías decía, Dios me ha enseñado a hablar. Dios me ha dado lengua de sabios. Lo dice textualmente, Dios me ha dado lengua de sabios. El Señor me ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Cuando lo ves caído, es darle palabras de ánimo. Y hoy es un momento que nuestro país está postrado. Pero la iglesia es portadora de paz. Y este es el momento de hablarle al cansado, de hablarle a los amigos, de hablarle a los vecinos, hablarle a los compañeros, hablar nuestro entorno y hablar palabras de paz. Termino en esta noche con mi último consejo que te puedo dejar, que es honrar tu llamado. Después de todo, fuiste llamados por Dios. Y es Jesús que ahí mismo en el monte de la bienaventuranza dice, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados. Oiga, Jesús no se lo estaba diciendo a una sociedad que estaba en el primer mundo. Jesús se lo estaba diciendo a la injusticia más cruel que su pueblo estaba viviendo, sometida por los romanos. Jesús vio el insulto de los gobernantes, la injusticia de los gobernantes, la opresión de los poderosos y le dijo a la gente que lo escuchaba, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios, aún en tiempos como esos, son llamados a pacificar. No te equivoques. No se lo estaba diciendo una sociedad donde había justicia social. No se lo estaba diciendo a los que habían sido saciados. Jesús denunció la inmoralidad de sus gobernantes, denunció lo que veía en sus ojos, porque lo cortés no quita lo valiente. Pero la palabra dicha como conviene, la palabra adecuada en el momento adecuado. Le dijo a Herodes, esa zorra. Le dijo cómo aprisionaban a los pobres y habló a los religiosos y le habló de la injusticia religiosa de la época, de los que se creían en lugar de juzgar a todo el mundo. Sin embargo, a ese contexto, Jesús le dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Yo quisiera salir corriendo de esta nación. Podríamos salir corriendo, sin embargo, en este contexto somos llamados a pacificar. Después de todo, es Isaías el que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, de los que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: a pesar de todo, a pesar de lo que estamos viviendo, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que le dicen a la iglesia: a pesar de todo, Dios sigue en el trono. Y a pesar de todo aliento de vida, Dios sigue en el trono. Y serán hermosos nuestros pies por solamente anunciar la paz que Jesús da aún en un mundo tan injusto. Me llamó un hermano y terminó. Y me dijo: estoy confundido. ¿Por qué se murió, hablando de una persona, por qué se murió una persona tan buena? Y conozco tantos malos que siguen vivos. Digo, eso no nos toca. Las leyes de Dios están por encima de los buenos y de los malos, porque son leyes soberanas. Y Dios estableció que se mueren los buenos y se mueren los malos. Y en un mundo lleno de malos, gobernados quizás por los malos, donde hay tanta injusticia, sin embargo la iglesia es llamada a anunciar la paz, a llevar la paz y a decir que a pesar de todo, Dios sigue reinando. Y por eso en esta noche me gustaría que inclines tu rostro ahí donde estás y ores conmigo. Quiero que en esta noche ahí junto a tu familia, porque la agresión, la violencia está a nuestro alrededor. Quiero que ahí con tu familia, en momentos de tanta violencia, donde los ánimos están tan exacerbados, yo quiero que ahí agarres a tu familia y puedas orar conmigo porque sos portador de paz. Y Jesús le dijo a los discípulos que cuando entres a una ciudad o cuando entres a una casa, la paz que hay en tu vida reposará sobre ese hogar o reposará sobre esa ciudad. Si nuestra ciudad no está en paz, tendríamos que analizarnos si somos nosotros portadores de paz. Porque si somos portadores de paz, nuestra paz tendría que reposar sobre nuestra sociedad o la casa donde estemos.